Hablaremos sobre la congruencia de triángulos. Dice que dos triángulos son congruentes si los tres lados y los tres ángulos correspondientes son congruentes. Para determinar su congruencia es necesario conocer los datos de tres elementos determinados. El primer criterio es lado, 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 donde dice que dos triángulos son congruentes si tienen lados respectivamente congruentes, es decir, que los lados deben de ser iguales en los dos triángulos. Por ejemplo, el A y el B es congruente con el E y el F porque son iguales, del mismo tamaño, y también el ángulo del lado AC con el D y el F son congruentes por ser iguales. Y pues aquí está la simbología. AB es congruente con el E y el F, que les decía, BC con el CD, BC con el D y E, perdón, y el AC con el FD, AC con el FD. Esto probaría que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DE y F. El segundo criterio es lado, ángulo, lado, donde dice que dos triángulos son congruentes si los lados correspondientes y el ángulo que los forma son congruentes con los correspondientes del otro triángulo. ¿Qué quiero decir? Que si en un triángulo tengo un lado, en el otro tengo que tener el mismo. Por ejemplo, A y el B son iguales, son congruentes. Luego el ángulo, un ángulo en el punto B, tengo el mismo en el ángulo punto B, quiere decir que son congruentes. El B y el C también son congruentes por estar, suelen ser los mismos. Tercer criterio, ángulo, lado, ángulo, donde dice que dos triángulos son congruentes cuando dos ángulos correspondientes y lado común son congruentes. Quiere decir que el ángulo, tengo un ángulo aquí, tengo el mismo aquí, son congruentes. Tengo el mismo aquí, el mismo aquí, son congruentes. Igual con el lado AC, aquí tengo el mismo lado AC, quiere decir que los triángulos son congruentes. Tal que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC del otro. Y bueno, estos son los tres criterios para crear triángulos congruentes.